En este tema definiremos el concepto de proporcionalidad y enunciaremos el primer teorema de Tales de Mileto, teorema que nos permite llevar a cabo operaciones aritméticas entre segmentos de forma gráfica. Comenzamos por definir tres conceptos básicos. El primero de ellos es el concepto de proporcionalidad. Llamamos proporcionalidad a una determinada relación entre magnitudes medibles. En el caso que nos ocupa, y al ser los segmentos elementos dotados de una sola magnitud, su longitud, llamamos proporcionalidad entre segmentos a la relación que existe entre sus longitudes. Dicha relación entre longitudes se expresa mediante un valor numérico al que conocemos con el nombre de razón. Por lo tanto, la razón de dos segmentos, A y B, es el valor numérico de la relación que existe entre sus longitudes. Matemáticamente se expresa como el cociente A partido B y lo denominamos con una letra K minúscula. Por último, veamos el concepto de proporción. Llamamos proporción a la igualdad entre dos razones. Por ejemplo, A partido B es una razón igual a C partido D, que es otra razón. En esta igualdad vemos que tenemos cuatro términos, llamamos medios a los términos B y C y extremos a los términos A y D. Veamos ahora la diferencia que existe entre la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando varían de tal manera que su razón permanece constante. Es decir, el cociente A partido B es igual al cociente A' partido B', etc. Denominamos segmentos proporcionales a aquellos que cumplen que A partido B es igual a C partido D, igual a E partido F, igual a K, donde esa K es la constante de proporcionalidad directa. En el caso de la proporcionalidad inversa, es el producto de las magnitudes el que permanece constante. Por lo tanto, dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando varían de forma que su producto permanece constante. Esto quiere decir que cuando una de las magnitudes aumenta para permanecer constante el producto, la otra debe disminuir en la misma proporción. La expresión matemática es esta que vemos aquí, donde K es la constante de proporcionalidad inversa. El teorema de Tales nos permite realizar múltiples operaciones con segmentos. Veamos cuáles son. Podemos dividir un segmento en partes iguales. Podemos dividir un segmento en partes proporcionales a unas medidas que nos den. El concepto de cuarta proporcional de tres segmentos, que deriva directamente del teorema, nos permitirá multiplicar y dividir segmentos. El concepto de tercera proporcional de dos segmentos, derivado también del teorema, nos va a permitir hallar el cuadrado de un segmento. Y por último, el concepto de media proporcional nos permite hallar la raíz cuadrada de un segmento. La más básica de las aplicaciones del teorema de Tales es la división de un segmento en partes iguales o proporcionales. Vamos a ver mediante un vídeo realizado con AutoCAD en qué consiste. Vamos a dividir el segmento AB, del cual desconocemos su longitud, en cuatro partes iguales. Para ello, lo primero que hacemos es trazar una recta R de cualquier dirección que tenga su origen en A, en uno de los extremos del segmento que queremos dividir. A continuación, y mediante el compás, cogemos una medida cualquiera, pero siempre igual, y llevamos 4 veces esa medida sobre la recta R, como veis en el dibujo. Segundo paso, unimos el último de esos extremos con el extremo B del segmento que queremos dividir. A continuación, lo único que tendremos que hacer, aplicando el teorema de Tales, es trazar paralelas a ese segmento rojo que veis en el dibujo por cada uno de los puntos en los que hemos dividido la recta R, obteniendo la división del segmento AB en 4 partes iguales.
Analicemos a continuación en qué consiste el concepto de cuarta proporcional de tres segmentos. Si tenemos tres segmentos A, B y C, denominaremos cuarta proporcional a un cuarto segmento D que cumple que A partido B es igual a C partido D. Como veis en esta igualdad, D tendrá que ser a C, como B es a A. Se tendrá que cumplir esta relación de proporcionalidad. ¿Qué hacemos para hallar el segmento D si nos dan tres segmentos A, B y C? Vamos a ver qué hacer gráficamente. En primer lugar, colocamos A y B uno a continuación del otro. Después, con origen en uno de los extremos de A, colocamos el segmento C sobre una recta que tiene cualquier dirección. Ahora es cuando aplicamos tales. Unimos el extremo de C con el extremo de A y queda marcada la dirección que emplearemos para trazar una paralela desde el extremo de B, definiendo sobre esa recta que hemos dibujado con cualquier dirección el segmento D que estamos buscando. Fijaos bien en la colocación de los segmentos en el esquema gráfico y su relación con el valor de D despejado de esta igualdad. Veis que D es igual a B por C partido por A. Es decir, vamos a la gráfica. D es igual a B por C partido por A. Esta relación entre el dibujo gráfico y la fórmula matemática nos va a servir para entender el producto y el cociente que veremos a continuación. Para multiplicar dos segmentos A y B que nos den como dato, lo único que tenemos que hacer es introducir un tercer segmento C al que daremos valor de una unidad para que no interfiera en la operación matemática. En este ejemplo hemos empleado un centímetro, pero la unidad da igual. Pueden ser metros, pueden ser decímetros. Lo importante es que multipliquemos y dividamos por 1 para que el resultado permanezca intacto. Colocamos el segmento C de una unidad y a continuación el segmento A. Con origen en el extremo que queda libre del segmento C, colocamos el segmento B. Aplicamos tales de Mileto y obtenemos el segmento X, que es igual a A por B. Volviendo a la figura anterior, recordad, si en esta figura D era igual a B por C partido por A, X es igual a A por B partido por 1, es decir, A por B. Para dividir segmentos operamos de la siguiente manera. Tenemos dos segmentos, como en el caso anterior, y cogemos también un tercer segmento de valor una unidad. Ahora colocamos B y A, uno a continuación del otro. Y nuestra unidad o segmento C, con origen en el extremo que queda libre de B, aplicamos tales y obtenemos el segmento X que estábamos buscando. Recordemos, D era igual a B por C partido por A, por lo que en este caso X será igual a A por 1 partido por B, es decir, A partido B. La tercera proporcional hace referencia a dos segmentos. Dados dos segmentos A y B, llamaremos tercera proporcional a otro segmento que cumpla que A partido B es igual a B partido C. Gráficamente, la igualdad A partido B igual a B partido C se expresa de la siguiente manera. Colocamos A y B uno a continuación del otro, con el extremo libre de A colocamos B en una recta con cualquier dirección y si trazamos tales, llegamos a obtener el segmento C, que es tercera proporcional de los segmentos A y B. La tercera proporcional nos permite hallar el cuadrado de un segmento. Si yo despejo
de esta fórmula matemática que hemos visto al principio, obtengo que b cuadrado es igual a A por C. Si yo tengo un segmento A, lo único que tengo que hacer es utilizar otro segmento de valor 1 unidad y podré hallar el cuadrado de A. ¿Cómo lo hago? Coloco mi segmento unidad y a continuación el segmento dato. Con origen en el lado que ha quedado libre del segmento unidad, coloco mi segmento dato, trazo Tales de Mileto y obtengo un segmento que es tercera proporcional de A y de C y que es el cuadrado de A.